Démosle un fuerte aplauso a Pablo Muñoz Iturrieta. Que vivas tú, que viva yo, que viva México. Muchas gracias a todos. Agradezco de manera especial a Eduardo por la invitación, a René, Matthew, Mercedes, gracias por tenerme nuevamente aquí con ustedes. Y en esta conferencia de hoy voy a estar hablando acerca de un tema crucial en la política actual que tiene que ver con la transformación de los derechos humanos y cómo hemos pasado nosotros de las atrocidades que cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial a un modelo de política que defiende esas mismas atrocidades, pero hoy en nombre de los derechos humanos. Y esto es algo bastante fuerte lo que voy a decir aquí. Voy a comenzar con una frase fuertísima. La mayoría de los gobiernos y partidos políticos, incluido la plataforma de Claudia Sheinbaum aquí en México, tiene como centro de su discurso político un programa social que no es muy diferente del programa social del nazismo, con la diferencia que ahora se lo enmascara como lucha y promoción de los derechos humanos. Miren ustedes, poco después de la subida al poder de Hitler en el 1933, el régimen nacionalsocialista promulgó una ley de eugenesia para la protección, como ven en la pantalla, del pueblo alemán contra las enfermedades hereditarias. Y deberíamos reflexionar detenidamente sobre este hecho. El primer caso de legislación por el cual un Estado asumió programáticamente para sí el cuidado de sus ciudadanos fue la eugenesia nazi. Y las primeras personas gaseadas por los nazis no fueron los judíos en esos campos de concentración, eso vino mucho después, sino pacientes discapacitados en hospitales psiquiátricos asesinados sin su consentimiento bajo el programa de eutanasia del Tercer Reich a partir del año 1939. Pero las cámaras de gas, esos mecanismos de matanza masiva, no fueron instalados inicialmente por el gobierno nazi, sorpresa, fueron iniciativas de la comunidad médica alemana. Y cada una de las órdenes de ejecución de eutanasia estaba firmada por un médico alemán. ¿Y por qué digo todo eso? Porque luego de los horrores del nazismo tuvieron lugar los famosos juicios de Nuremberg, donde gran mayoría de los condenados no fueron, sorpresa, jerarcas nazis, sino que fueron médicos. Médicos que, sin mucha diferencia con lo que estamos viendo hoy en día con el COVID y con las vacunas obligatorias y experimentos en seres humanos, lo que estamos viendo es que básicamente se está protegiendo o se están atacando valores fundamentales que fueron protegidos en Nuremberg, pero hoy en día bajo la carátula de los derechos humanos. Aquí tenemos en la pantalla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que, como todos sabemos, fue redactado como una especie de ideal común por el que todos los pueblos y las naciones debían esforzarse para así finalmente proteger nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, nuestros derechos económicos, nuestros derechos sociales y nuestros derechos culturales. Pero la realidad hoy es que el Estado ya no garantiza la protección de los derechos humanos, sino que se reduce a satisfacer los nuevos derechos basados no ya en quiénes somos como seres humanos, sino meramente en nuestros deseos hedonísticos, en nuestros caprichos, en nuestros deseos muchas veces producto de trastornos psicopatológicos. Es más, la política ha sido reducida a la noción de derechos que ya no son generales, no son derechos universales, ya no son derechos humanos, sino que simplemente son derechos particulares de minorías cuyas identidades cada vez se dividen más. Y yo no estoy diciendo, atentos con esto, especialmente los periodistas que después reportan de estas cosas, yo no estoy diciendo que estas personas no tienen derechos humanos en cuanto humanos, pero cuando comenzamos a particularizar los derechos, aquí nos encontramos ante una demanda ideológica que termina exigiendo algo muchas veces inmoral en nombre de la libertad y de los derechos humanos. Y así tenemos derechos de la mujer, que siempre es
derecho al aborto y que implica siempre la muerte de un inocente, ya no en las cámaras de gas del nazismo, sino en el vientre de su propia madre. Está el derecho a la muerte digna, que es el asesinato del que sufre, no muy diferente a lo que hacían los nazis. ¿Qué diferencia hay? Tenemos los derechos del colectivo LGBT, que hoy significa amputar órganos sanos y castrar químicamente a niños con consecuencias que son irreversibles y que padecerán de por vida. Todo con la aprobación de un médico. ¿Qué diferencia hay con lo que vimos en las atrocidades de Alemania? Incluso en Canadá, donde yo vivo, tenemos leyes por medio de las cuales las parejas LGBT tienen el derecho de adoptar entre muchas parejas, 4, 5, 6, 7 parejas, al mismo bebé, donde el bebé se convierte en un objeto del mero deseo. Cuando ni siquiera adoptamos mascotas entre los vecinos de nuestro barrio. Imagínense qué ilógico sería si yo digo, quiero adoptar un perrito, pero necesito el apoyo de otras 10 familias porque yo viajo mucho. Adoptemos el perrito en 10 familias. ¿Quién haría eso? Todos dirían, Pablo es un irracional. Pero en Canadá, las parejas LGBT tienen el derecho, en nombre de la opresión, de adoptar al mismo bebé entre varias parejas, e incluso se puede transformar el material genético de ese bebé, como pasa en Inglaterra, y Miklos ha hablado mucho de eso, donde podemos tener un bebé producto de 4 parejas. Eso es una aberración total. ¿Y qué diferencia hay entonces entre estas atrocidades que hoy celebramos con orgullo y las atrocidades de los médicos alemanes durante el gobierno nacionalsocialista? ¿Saben cuál es? Que hoy en día la diferencia mayor es que se protege todo esto como un derecho humano y se lo promueve en nombre de la libertad. Pero en ambos casos, estas atrocidades se realizan bajo la protección de la ley. En México, son 20 los estados que tienen leyes para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, y la Suprema Corte de Justicia de este país declaró que es inconstitucional el negar o restringir el proceso de transición a menores de 18 años. Esto es terrible, es terrible. Hoy estamos no solo enmascarando estas atrocidades como derechos humanos, sino que la misma política se ha convertido en una carrera por la conquista de esos derechos, donde el político fundamenta su campaña en estos nuevos derechos que pueda satisfacer la persona. Veamos algunos ejemplos de la campaña de Claudia Sheinbaum. Todo absolutamente centrado en la satisfacción de todos estos nuevos derechos. La diversidad sexual, los derechos de la mujer, los derechos a la no violencia, mientras promulga leyes que tienden a violentar y asesinar niñas que todavía no han nacido. ¡Qué contradicción todo esto! Y aquí nos encontramos nosotros ante una serie de cuestiones totalmente irracionales. No es homicidio, dice esta chica abortista aquí, es autonomía corporal, ¿no? Los mismos que defienden el derecho a la mujer a no sufrir, no tienen problema en asesinar niñas en el vientre de su madre. Los mismos que dicen que hay que proteger a la comunidad LGBT porque sufren discriminación, homofobia, transfobia, no tienen problema en destruir el cuerpo de estas niñas para siempre. Esto es algo realmente criminal. Miren esto, miren esta niña. ¿Cómo podemos celebrar esto como un derecho humano? ¿A qué nivel hemos llegado donde políticos aquí en México sostienen eso como su bandera de campaña y toda la masa como tontos van a votar a una plataforma como la de Morena, que es una plataforma criminal? ¿Se entiende? Esto realmente es un problema central. Es un problema gravísimo. Tenemos una contradicción total, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir defendemos a la comunidad LGBT, pero a la vez decimos que estos son derechos humanos? Y el problema de fondo, entonces, es que la cultura en la cual nos ha tocado vivir es una cultura utilitarista y hedonista que tiene como imperativo moral el gozar. Y entonces la política, aquí viene el problema entonces cultural, la política se convierte o se centra en satisfacer todos esos deseos que ahora se han convertido en derechos humanos. El socialismo decía toda necesidad genera un derecho, la cultura de la muerte dice todo deseo genera un derecho. ¿Y cuál es la solución?
De fondo tenemos un problema profundamente cultural. Sin una verdadera revolución cultural para volver a reafirmar los valores y principios del cristianismo en nuestra sociedad, será imposible revertir esa situación. Solo una verdadera revolución cultural puede preceder a la transformación política que necesitamos, pero para eso debemos formarnos, debemos formar y que de nuestras filas salgan políticos que no tengan miedo de proclamar sus principios y hacerlos realidad, que no tengan miedo en proclamar una ley natural y una moral pública y que no se amedrenten y no se acobarden ante ataques y sofismas de aquellos que dicen que uno busca imponer un orden moral sobre el resto. Porque ¿saben por qué? La realidad es que no es tan difícil lograr un consenso sobre la mayoría de las cuestiones morales que atañen a nuestra sociedad. Quienes en verdad se oponen al sentido común de la moralidad cristiana son en definitiva un grupo de pervertidos que hoy vienen por nosotros, pero mañana vienen por nuestros niños. ¿Y a quién le quieren dejar el futuro de sus hijos? ¿A esos pervertidos o a lo que nosotros logremos realizar con el esfuerzo, la valentía y el sentido común? Eso queda en nosotros. Muchas gracias.